Entonces, nosotros la semana pasada lo que estuvimos viendo en particular fue todos los conceptos de carga, la semana pasada, hace 2 días, todos los conceptos de carga eléctrica y empezamos a ver los conceptos de campo eléctrico. Nos conviene hacer alguna, o sea, vimos los conceptos de campo eléctrico, hasta cómo es que generaban los campos eléctricos las cargas eléctricas positivas y las cargas eléctricas negativas. Y esa generación de esos campos nosotros vimos que dependía estrictamente de la polaridad de la carga. ¿Sí? Eso quiere decir las cargas eléctricas positivas, lo vimos en un simulador, nos ejercían un campo electrostático hacia afuera, las cargas eléctricas negativas nos daban un sumidero de campo eléctrico, o sea, líneas de campo entrantes hacia la carga eléctrica. Pero cuando querramos describir en general, que lo vamos a ver más adelante o en algunas de las ecuaciones que nosotros ya vimos de la ley de Coulomb, cuando querramos describir exactamente los campos eléctricos en función de vectores, a veces va a ser necesario que nosotros describamos, ¿sí? También algunos puntos en particular dentro de las cargas, de nuestra geometría, mejor dicho. Entonces, en general, nosotros vamos a tener dos puntos de interés, que son los dos puntos de interés cada vez que nosotros estamos trabajando en algún problema de electrostática, que yo los defino siempre en general como el punto fuente y el punto campo. Esos dos puntos, el fuente y el punto campo, a nosotros nos van a delimitar siempre el vector distancia como una forma y también nos van a determinar el versor o el vector que nos determine la dirección del campo electrostático. Esto quiere decir que para cualquier tipo de configuración electrostática, nosotros vamos a tener, obviamente, el punto fuente, que es el punto donde nosotros tenemos una carga. Imagínense que estamos trabajando en una carga electrostática positiva. Este punto S que nosotros tenemos ahí es el punto fuente, ¿sí? Que es básicamente donde se encuentran los orígenes de nuestros campos electrostáticos. Y después lo que nosotros tenemos es también el otro de estos puntos que sería el punto, le puedo llamar el punto campo, si lo necesitaras así. O sea, con estos dos puntos, indistintamente de la geometría que nosotros tengamos, nosotros podemos definir el vector distancia. Ustedes saben que cualquier tipo de vector distancia es básicamente siempre una resta de dos puntos, ¿sí? Es el punto final menos el punto inicial. En el caso de los campos electrostáticos, nosotros tenemos el punto final es siempre el punto campo, o sea, es donde nosotros lo estamos queriendo calcular, es a ese punto, o sea, sería el punto P, menos básicamente el punto origen, ¿sí? O el punto fuente que nosotros tenemos, que en este caso sería el punto S. Este vector que nosotros tenemos siempre, ¿sí? Esos vectores, en general, eh, nosotros los podemos dejar armados como si fuesen un vector. Ese vector distancia, si nosotros lo quisiéramos escribir dentro de nuestros gráficos, sería este vector que nosotros tenemos entre esos dos puntos. Yo lo voy a graficar y lo voy a poner en el amarillo, ¿sí? Ese vector automáticamente es nuestro vector distancia, pero nuestra ley de Coulomb, si ustedes lo recuerdan, la ley de Coulomb nos decía que el campo electrostático generado por una carga en particular dependía de una constante, que era la constante electrostática, el producto de ambas cargas, la carga 1, la ley, eso era para la fuerza de Coulomb. Para el campo era solamente la constante, la carga, dividido, en este caso, la distancia al cuadrado. Cuando yo digo distancia al cuadrado, estoy hablando de la norma o el módulo de esa distancia elevado al cuadrado. Recuerden que la operatoria elevar un vector al cuadrado no es una operatoria posible, no existe eso dentro de la matemática. Entonces, esto es, si ustedes tienen, supónganse que ustedes tienen un par de vectores y ustedes tienen una carga justito en el origen, que muchas veces es una carga positiva, y ustedes quieren
agarrar y encontrar cómo es el campo electrostático en una carga que se encuentra a 1, 2, 3, a 4 unidades en el eje X y a 3 unidades en el eje Y, ¿sí? Esto sería el vector 3 y el vector 4. Si ustedes lo hicieran este vector distancia entre estos dos puntos, ¿sí? El vector punto, o sea, el vector P, que es donde nosotros queremos calcular el campo electrostático, sería para nosotros el vector 4 en el eje X y 3 en el eje Y nuestro vector origen, que es donde se encuentra nuestra carga electrostática, el punto fuente, sería el vector 0, 0. Y si nosotros miramos esto, bueno, en este caso, porque nos da básicamente el restarle 0 no nos suma y no nos cambia nada, pero esto nos devuelve a nosotros el vector 4, 3, ¿sí? Que el vector 4, 3 nosotros no lo podemos elevar al cuadrado, pero sí lo que nosotros podemos hacer es obtener la norma del vector, ¿sí? En ese caso, distancia. La norma del vector distancia es la raíz cuadrada, esto es de álgebra directamente, de 4 al cuadrado más, en este caso, 3 al cuadrado, que esto es 16, obviamente, y 3, es un número muy conocido, 16 y 16 al cuadrado, 16 al cuadrado, 4 al cuadrado que es 16, 3 al cuadrado que es 9, eso me da 25 y la raíz cuadrada de 25 me devuelve a mí 5 directamente. Eso quiere decir que la distancia que nosotros tenemos expresada por este vector, esta distancia que hay entre estos dos puntos que nosotros tenemos acá, vale 5 unidades y si nosotros quisiéramos utilizar la ley de Coulomb para el campo electrostático, acá abajo en el denominador tendríamos que poner básicamente la unidad de 5 elevado al cuadrado, que es la distancia entre el punto fuente y el punto campo, que para el ejemplo que estamos haciendo nosotros es, uno se llama S y el otro se llama P. En diferentes libros los pueden encontrar con diferentes nombres, algunos le ponen P y P sub 0, o pueden encontrar que uno le llaman el punto F y el punto C, punto fuente y punto campo. Eso va a depender estrictamente de la bibliografía que estén leyendo. Y de la ley de Coulomb, siempre nuestra ley de Coulomb también está expresada de la siguiente forma. Lo que nosotros estamos calculando es con esta K por Q dividido la distancia al cuadrado, nosotros calculamos el módulo de un campo electrostático y básicamente con lo que sería que sería el versor, ¿sí? El versor es un vector unitario, y es un versor que apunta desde el punto fuente, ¿sí? Hasta el punto campo. Si ustedes lo miran dentro de estos gráficos que nosotros tuvimos, esta es la construcción que nosotros tenemos, que lo que nos hace es que en nuestra ley de Coulomb la primera parte del cálculo nos da la magnitud y la segunda parte de ese cálculo a nosotros nos da la dirección y sentido del campo electrostático para todos los puntos del espacio. Si ustedes ya calcularon la norma de un vector, recuerden de la definición de la norma, lo que ustedes pueden hacer es obtener el cálculo también del R versor, ¿sí? Y si ustedes van a la definición de lo que sería un versor, esto apelo a que recuerden de álgebra, es el vector dividido la norma de su vector. Y entonces, si nosotros quisiéramos encontrar cuánto vale ese versor para el problema así genérico que hicimos recién, del vector, lo que nosotros tendríamos es un vector que tiene como componentes 4 y 3, todo esto dividido básicamente 5, que es la norma del vector que nosotros tenemos. O sea que para describirlo completamente, el versor que nos daría a nosotros la dirección del campo electrostático valdría 4 quintos de unidades en el eje X y 3 quintos como de unidades en el eje Y. Estas componentes que en su momento ahora nos parecen que son todas constantes, cuando básicamente cuando nosotros hagamos problemas, sobre todo a partir de en lo que sería la subunidad 4,
Vamos a tener ahí campos y distribuciones de carga de múltiples formas para obtenerlo, y esos campos y distribuciones de continuos de carga, esos versores van a estar siendo constantemente cambiantes porque van a depender en general de las posiciones y van a ser sometidos a patrones de integración que para las cargas puntuales que nosotros tenemos, ahora solamente estamos queriendo aprender lo básico de lo que sería la ley de Coulomb. Entonces, si ustedes lo miran, los campos eléctricos para cualquier punto, siempre lo que nosotros obtenemos es los módulos y después las direcciones. Para algún punto en particular, lo que nosotros obtenemos es que en todos esos puntos de un solo radio en particular, a nosotros el módulo de la fuerza, más que el módulo bueno, el módulo de la fuerza, siempre y cuando la carga se permanezca constante, o sea, la intensidad del campo para circunferencias concéntricas con la carga que nosotros estemos analizando. Esto es solamente en los casos de cargas puntuales. Si nosotros tenemos una configuración de carga, hay que hacer un análisis más profundo de eso. Fíjense que lo único que cambia es si yo voy solamente haciendo una rotación sobre el radio, sobre una circunferencia. Fíjense que todos los objetos de los cuales depende mi intensidad del campo electrostático, que son la constante electrostática, la carga que lo está generando y la distancia al cuadrado, son todos parámetros constantes. Y entonces, para todas circunferencias concéntricas con mi carga puntual, todos los campos electrostáticos tienen la misma intensidad, lo único que va cambiando es solamente la dirección, o sea, lo único que iría cambiando es solamente el R versor en cada uno de todos los puntos de esa circunferencia. De hecho, lo que se dice siempre es que las cargas puntuales tienen una simetría radial, o sea, básicamente irradian el campo electrostático en esferas hacia las partes exteriores, ¿sí? Lo que sí nosotros tenemos en particular es, si queremos variar la intensidad del campo electrostático, es mover sí o sí hacia radios diferentes. Lo que nosotros tenemos en la imagen, ¿sí? Es cuando nosotros nos alejamos un cierto radio, nuestro vector intensidad de campo electrostático se va achicando, se va achicando, se va achicando, ¿sí? Va llegando hasta puntos que podrían ser, a puntos que podrían ser nulos, pero nunca se anula del 100%. Si ustedes miran esta ecuación que ustedes tienen acá del campo electrostático y hacen una gráfica, la gráfica sería básicamente, en este caso, la intensidad del campo eléctrico, o sea, su norma, y graficarla en función, en este caso, o podría ser, o de la distancia o de la distancia al cuadrado, como ustedes prefieran, ¿sí? Lo que nosotros tendríamos es una función homográfica elevado al cuadrado, o sea, cuando yo me acerco mucho hacia el origen, hacia donde está la carga que lo está creando. Fíjense, esto crece muchísimo el campo eléctrico. Ahí tenemos lo que podríamos conocer como lo que sería un punto singular, una singularidad, donde tenemos una derivada que tiende a infinito, sí o sí. Si ustedes hacen ese límite, K por Q dividido el radio al cuadrado, hacen el límite cuando eso tiende hacia cero, les devolvería un infinito, ¿sí? A ver si lo podemos a ver si podemos levantar esto. WX máxima. Entonces, ahí tenemos, es un programa de cálculo, el WX máxima, que nos permite a nosotros hacer límites. El límite, a ver si vamos a dar un poquito más de zoom. Limit, ¿sí? Y entonces tendríamos K por Q dividido R al cuadrado, en este caso. Y entonces, vamos a ponerle, bueno, ya ver.
R tendiendo a 0 directamente. K es positivo, negativo o 0, positivo, y entonces esto tiende a infinito. Y si hiciéramos el otro de los límites de esta función, emerge rápidamente también, pero si hiciéramos el límite de K, vamos, K, dividido el radio al cuadrado, y esto es cuando el radio tiende a inf, yo creería que sí, esto tiende a 0 automáticamente, son límites hiper archi conocidos, o sea que nosotros tendríamos, en este caso, una función que tiende a infinito cuando está tendiendo a 0 y que tiende a 0 cuando el límite tiende a infinito, y en el medio podrían tener toda la derivada, es algo parecido a esto, la función, creo que debería decaer inclusive más rápido, debería la función decaer algo así para que se entienda mejor en este caso esta función. Entonces, básicamente, esta gráfica les permite a ustedes ver como la intensidad del campo electrostático. Estas gráficas son de mucha utilidad para entender las zonas en donde nosotros podemos buscar los campos eléctricos, en donde esos campos electrostáticos podrían estar interactuando entre sí. Y después, al igual que antes, ¿sí? Nosotros lo habíamos visto para la ley de Coulomb, nosotros lo vimos para la ley de las fuerzas coulombianas, es que era que la superposición de los efectos era un principio fundamental para las fuerzas, y si nosotros tenemos ese principio de superposición para las fuerzas, también podemos aplicar el principio de superposición para los campos electrostáticos. Esto es porque la fuerza es un derivado no como la operación derivada, sino que lo que existe primordialmente es el campo electrostático, y si después nosotros depositábamos algún objeto cargado en esos campos electrostáticos, entonces aparece una fuerza. En ese sentido quería decir que es un objeto derivado la fuerza con respecto al campo. Entonces, si nosotros tenemos una fuerza sobre un objeto cargado, es la sumatoria de todas las fuerzas parciales, y como la sumatoria de las fuerzas parciales siempre tiene como objeto primordial la carga que nosotros vamos a depositar sobre esa sumatoria de campos eléctricos, el objeto en común es la carga. Y entonces, si tenemos de objeto común la carga, básicamente es como cuando nosotros tenemos una masa y tenemos un montón de fuerzas concurrentes a esa carga, y entonces eso nos permite a nosotros eh, decir que es sacar factor común la carga, y que entonces nosotros podemos encontrar el campo electrostático como subproducto de todos los campos parciales, ¿sí? O sea, como subsuma más que subproducto, porque es una suma. Entonces, teniendo estos conceptos, lo que nosotros podemos armar es el concepto de las líneas de campo. El concepto de las líneas de campo es un concepto que ustedes no sé si lo pueden armar completamente en este tipo de gráfica que nosotros tenemos acá en nuestro simulador. Primero porque no son líneas continuas, el concepto de la línea de campo es una línea continua, como cuando nosotros graficamos la intensidad del campo gravitatorio. En la intensidad del campo gravitatorio uno lo dibuja como líneas continuas, y en cambio ahí lo que nosotros tenemos graficado es básicamente cuánto vale el campo electrostático puntualmente en cada uno de todos estos puntos. Podrían asemejarse a una línea de campo, podría ser algo similar a una línea de campo, pero esperen que puse juiz y quería Wolfram alfa. Pero si quisieran realmente ver cómo son las líneas de campo, ustedes lo pueden hacer como escriben acá Coulomb Law, y les va a preguntar las cargas, y entonces nosotros le podemos pedir, no sé, tenés una carga de 1 Coulomb, una carga de otro Coulomb,
y están separadas 2 metros, y entonces nos va a devolver esto un gráfico que nos va a representar y nos va a mostrar nosotros lo que serían las líneas de campo eléctrico, ¿sí? En azul entre esta distribución de estos cuerpos, ¿sí? Entonces, estas líneas en cada uno de todos los puntos a nosotros nos representa la intensidad de campo y por ende nos representaría la fuerza en cada uno de todos estos puntos que nosotros tenemos. Lo que sí, muchas veces, capaz que pueden encontrar en algún libro o en algún video, en algo que estén observando, que algún autor puede decir que las líneas de campo representan trayectorias de algún cuerpo cargado. Esto es una noción incorrecta directamente con respecto a ese concepto. Lo que sí, ¿por qué digo que es una concepción y una noción incorrecta? Esto es porque si nosotros tuviésemos una partícula cargada, vamos a poner una partícula roja cargada, ya que lo tenemos acá, una partícula roja cargada en este punto, la fuerza sería tangente a las líneas de campo. ¿Sí? Y para yo tener algún movimiento y para tener una trayectoria, fíjense que estos son movimientos circulares o son movimientos parabólicos, ¿sí? Tienen este tipo de forma. Recordarán de física 1 que para tener esos movimientos y en esas curvas, sí o sí tenía que existir algún tipo de fuerza normal para poder darle esa trayectoria curva a nuestros movimientos. Entonces, en general, lo que sí o sí solamente tenemos nosotros en nuestros... Esperen que se me borró todo y yo quería borrar solamente una cosa. El único movimiento que nosotros, o lo único que podemos decir de de estas líneas de campo, es que en cada uno de los puntos a nosotros lo único que nos devuelve es la tangente, ¿sí? Nos dice cuánto vale en cada uno de estos puntos el campo eléctrico, la intensidad. O sea, en este punto el campo eléctrico es tangente, en este punto el campo eléctrico es tangente, en este punto el campo eléctrico es tangente a la curva directamente. Y ustedes observarán que dependiendo de las cargas, lo que nosotros podemos tener son diferentes tipos de curvas de campos eléctricos. Se van formando, tienen diferentes trayectorias. Fíjense, si nosotros tenemos en este caso ahora una carga de 1 coulomb y una carga de 2 coulombs, fíjense que se deforman más. La simetría que nosotros teníamos para ese primer gráfico, nosotros la perdemos directamente. Y si nosotros le damos a las cargas también signos diferentes, también van a ver cómo es que cambian radicalmente las formas de campo eléctrico. En este caso, esta es una carga positiva y una carga negativa, y entonces la carga eléctrica positiva y la carga eléctrica negativa, fíjense que tienen ahí ya radicalmente, tenés un generador del campo eléctrico, la carga Q1, y tenés un sumidero del campo eléctrico, la carga Q2 directamente. Siempre la línea de campo iban a morir hacia las cargas negativas. En el caso de las dos cargas positivas, lo que nosotros tenemos, sí, es que como no hay una configuración, no hay una carga en algún lado, básicamente no hay una carga negativa hacia donde las líneas de campo vayan a morir, esa carga negativa, en verdad, lo que vamos a hablar más, mejor después cuando veamos energía, las líneas de campo electrostático siempre tienden a ir hacia el punto de menor potencial electrostático y eso se toma como el infinito, ¿sí? Donde la fuerza electrostática va tendiendo hacia cero, ¿sí? También donde la fuerza tiende a cero, entonces la energía que nosotros podemos obtener de esos puntos también tiende a cero. Entonces, eso es con respecto a lo que nosotros tenemos de estas líneas de campo electrostático, ¿sí? No son estas trayectorias, sino que son básicamente las líneas que nos permiten a nosotros visualizar el campo eléctrico en cualquier parte del espacio, ¿sí? Estas líneas de campo o estas ayudas visuales o comprender bien
en qué zonas puede existir un campo eléctrico, en qué zonas va a ser más intenso, en qué zonas va a ser menos intenso, es algo que es realmente útil porque nos estimula otra parte de lo que sería nuestra inteligencia, que no es solamente la inteligencia lógico-matemática, sino que nosotros podemos intuitivamente aprender o buscar soluciones a problemas usando los gráficos y la inteligencia visual, que eso es algo extremadamente útil. Entonces, antes de comenzar con lo que sería la parte de energía electrostática, considero conveniente de que intentemos hacer algunos problemas de física 2, ¿sí? De algunos problemas de electrostática, como para que vean cómo podría ser alguna aplicación. Pero para no hacer yo el problema y que después solamente y que solamente yo lo haga el problema, yo ya lo sé hacer los problemas de física, les creé en el pizarrón un espacio para que puedan trabajar ustedes. Nos vamos a separar en break rooms ahora, instantáneamente, y yo les pego acá el problema, nos separamos 15 minutos, supónganse, o 10 12 minutos, y ustedes tratan de resolver este problema, ¿sí? Lo piensan, no es necesario que lleguen a una conclusión directamente, pero simplemente con estar básicamente cómo se debería hacer lo que yo llamo el camino lógico del problema. Después, básicamente, ustedes me cuentan y me dicen, che, así es como se resolvía. Entonces, cada grupo, yo ahora los voy a separar, ustedes son 26. Los voy a separar en 6 grupos, supónganse, serán grupos de 4 personas más o menos. Y entonces, básicamente ustedes a partir de ahí están trabajando solos y trabajan unos 10 12 minutos, 10 15 minutos y volvemos después y hacemos una apuesta en común. Les comparto ahí entonces el link para el pizarrón, el link de lo que sería el Miro. Ustedes pueden ingresar con sus usuarios de la universidad o a veces podrían ingresar como invitados. Yo voy pegando el problema en todas las partes y los separo entonces en breakout rooms. Nos encontramos de vuelta acá en unos minutitos directamente. Entonces voy a crear, habíamos dicho, 5 por 5 en 6 directamente y aleatoriamente van a estar creados estos grupos. Nos vemos en 10 15 minutitos. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Gian, obviamente, Es antes. en base a uno de los cuestionarios igual del aula virtual. Entonces después lo miramos, Gian. Primero Dale, dale. hacemos esta actividad y lo vemos después a la vuelta, si querés. Ok. Dale, arrancamos entonces. Ah, no están numerados. Eh, Ustedes son el grupo número 1. Se los digo así para que dejen de estar y les voy avisando a cada uno qué Dale, grupo están haciendo. listo, listo, Dale, perfecto, dale. gracias. Genial.
Estimados, ustedes son el grupo 6 para que puedan organizarse en el Miro. Dale, profe. ¿Tenemos que seguir ahí? No, si quieren, tiene un esquema para ir haciendo ese tipo de cosas. Ok, ok. Chicos, ustedes son el grupo número 2 por si quieren usar el pizarrón, o para que cada uno vaya teniendo algunos sectores, si lo necesitan. Perfecto, gracias. Gracias, gracias. Buenas chicos, ¿cómo están? En el caso de que lo necesiten, ustedes son el grupo 3 por si quieren usar su espacio para ir haciendo algún esquema o algo necesario. Dale, genial, genial, profe. Buenísimo. Buenísimo. Y Q3 son positivas. Estimados, Eh, si buenas. necesitan, son el grupo 4 por si quieren usar el pizarrón y un espacio y hacer algún esquema o algo necesario. Bien, Dale, bien. está bien, perfecto. Les mando un saludo. Gracias. Chao. Gracias. Estimados, si ustedes lo necesitan, son el grupo número 5 por si quieren escribir ahí, en la parte del pizarrón que les toca. Dale, profe. Buenísimo. Sí, sí, ahí empecé a escribir.
Muy bien. Ahí está, están terminando todos. Es muy divertido esto porque uno los ve trabajando y yo no es que me ponga a hacer otra cosa, sino que voy siguiendo sus razonamientos. Me imagino qué es lo que están discutiendo entre ustedes y cómo están trabajando. Salvo por algún otro grupo que tal vez no terminó completamente, pero varios me imagino que por lo menos lo tenían encaminado el problema, y varios han llegado a las resoluciones correctas. ¿Alguno quiere empezar con alguna idea como para estar todos en la misma página? Dice, teníamos un problema que eran todas un problema unidimensional que teníamos todas cargas en un solo sentido y decía, tenemos un problema, están todas en una recta, nos dice que la carga 1 es mayor que 0, o sea, nos están diciendo es una carga positiva, la carga 2 es una carga negativa y la carga Q3 es una carga positiva. Nos dicen que están equiespaciadas, o sea, equiespaciadas quiere decir que la distancia entre Q1 y Q2 es exactamente igual a la distancia que Q2 tiene con respecto a Q sub 3. Esto es lo que nosotros podemos sacar de esta palabra. Y nos dice, halle el valor de Q sub 3, o sea, esta es nuestra incógnita hoy para este problema, en términos de Q2 para que la fuerza sobre Q2 sea nula. Esa es la primera de las consignas. Dice, si Q1 le asigna un valor, Q1 dice es 3 veces Q sub 2, nos lo pone entre barras de módulo para que entendamos que esa solamente sea como su valor nomás, no el signo. Calcular la posición para que Q3 se halle en equilibrio. Esto nos están diciendo, o sea, esta es para la consigna A. Para la consigna B, ahora esta distancia X va a ser, entre comillas, una distancia que hay que ver cómo hacemos nosotros para obtener un equilibrio. Y después justifique si el resultado anterior depende del signo de Q3. Bueno, ¿alguien que quiera comentar cómo hicieron la primera parte? ¿Alguno que se anime? Yo estaba en el grupo 1 Ajá, y bueno, lo que pensamos primero era, bueno, hicimos el grafiquito que está ahí y marcamos las fuerzas que actuaban muy y bien. pensamos en que la sumatoria de fuerzas tenía que ser 0. Condición de equilibrio sine qua non. Y nada, después planteamos esta parte de lo cuánto era una fuerza y la otra, Ajá. que estaban actuando, y pusimos los signos dependiendo de nuestro sistema de referencia, que pusimos como positivo para la derecha, Ujú. y bueno, ahí reemplazamos y llegamos. A la relación entre las cargas, ¿no? Obviamente. Claro, En ese caso, fíjate que hay algo que hiciste implícitamente, que es que, las cargas las usaste en módulo, ¿no? Porque Q2 te quedó como 4 veces el producto de Q sub 3, ¿puede ser? sí, Dice sí, acá. Y Q2 y Q sub 3 tienen signos distintos, ¿correcto? Imagino yo que lo que hiciste fue eso. Porque los signos de estas fuerzas los asignaste directamente, con estos signos que vos tenías acá, ¿correcto? sí, sí. Está muy bien. Siempre tengan cuidado con eso, simplemente de saber si están usando los módulos de las fuerzas y después, cómo proceden con la matemática. Porque si vos, por ejemplo, acá hubieses dejado los signos de las cargas, el resultado te podría haber quedado equivocado. Eso está perfecto. Y Y a mí me después, pasó eso, profe. A mí me sí, pasó. Fue un error que ahora voy a tener en cuenta, ¿no? Pero en la sumatoria de fuerzas me olvidé de ver el versor para qué lado iba. correcto. Es muy normal eso. Es muy normal. Eh, Sobre todo si son las primeras veces que trabajan con este tipo de fuerza, con este tipo de cálculos. Entonces, el punto B decía, si ahora la carga Q1 y la carga Q sub 3, no, y la carga Q2, ahora si Q1 es igual a 3 veces Q sub 2, dice, calcule la posición en la que se halla, Q sub 3 para tener, algún punto en equilibrio, ¿no? Dice, calcule la posición de Q3 si se halla en equilibrio y justifique si el resultado anterior depende de Q sub 3. Entonces,
Ahora nosotros sabemos que Q sub 1 y Q sub 2 tienen alguna relación entre sus dos cargas, ¿correcto? Y después Q sub 3 básicamente está en este sentido. Vos le dibujaste acá. Entonces, ¿qué hiciste vos? María, ¿querés completar esa parte? Nosotros no terminamos de pensar, pero porque nos terminamos confundiendo desde dónde medir la distancia. O sea, no Ajá. estábamos seguros si como que teníamos que poner dos distancias y decir la distancia desde Q2 y la distancia desde Q1, o decir una sola distancia desde algún punto de referencia o cómo, y no terminamos de pensarlo. Por eso. Entonces, siempre que uno vaya a hacer algunos de estos, por eso estaba preguntando, ¿no? Agarré el de ustedes que era el 1 igual, pero los chicos del grupo 2, el 5 también, todos trabajaron, por lo menos se lo vio de los gráficos. Entonces, siempre que uno tiene alguno de estos problemas, y en donde la distancia es una de las incógnitas, la distancia vos la podés medir o absoluta o la podés medir relativamente, pero sí o sí te necesitas que tener un sistema de referencia. Tu sistema de referencia podrías ponerlo en dos lugares que te quede cómodo, ¿no? Podrías ponerlo sobre la carga Q sub 1 o lo podrías poner sobre la carga Q sub 2. Eso es indistinto directamente. Pero siempre que vos lo coloques sobre una de las cargas, después ese sistema te queda automáticamente como fijo. Entonces, si vos lo tomás como en la carga Q sub 1 y si tomás los X positivos para este lado, esta distancia entre Q sub 1 se sigue manteniendo como constante, vale D, pero esta distancia que nosotros tenemos acá, básicamente pasa a ser una distancia variable, o vos podrías simplemente medir tal vez la distancia desde el origen de coordenadas. Eso lo decidís vos, pero siempre que vos lo trabajes, tenés que tener en cuenta cómo vos vas a encontrar X y qué información te va a devolver esa variable. Entonces, si nosotros lo tomamos con respecto al origen, nosotros tendríamos, al igual que propusieron ustedes acá, la fuerza entre 1 y 3, que son cargas positivas, ¿sí? Son fuerzas de repulsión, y la fuerza entre 2 y 3 son fuerzas de atracción. Y entonces, la fuerza que vos tendrías entre 1 y 3, si uno lo hace como en valor absoluto, y para que se encuentre en la posición de equilibrio, tendría que ser igual a la fuerza entre 2 y 3 en módulos, ¿no? Esto en valores absolutos. Y Claro, sí. si vos lo mirás, estos valores dependerían de Q1 y Q3 y la constante electrostática y la distancia que haya entre 1 y 3. La distancia que hay entre 1 y 3 es esta distancia que nosotros tenemos así, y lo podrías escribir como la distancia que hay entre 1 y 2 y esta distancia X que nosotros no conocemos. ¿Correcto? O sea que esta variable sería D más X todo elevado al cuadrado. Y después, esta fuerza tiene que ser exactamente equivalente a la constante electrostática, la fuerza entre 2 y 3, que sería el valor de la carga Q sub 2 y el valor de la carga Q sub 3. En este caso, pongámosle Q1 y Q3 tienen valores positivos, pero Q2 y Q3, el producto de Q2 y Q3, el módulo me da, digo, Q2 es negativa, entonces para que esto tenga sentido estoy trabajando con los módulos de las cargas nomás, y la distancia que hay entre 2 y 3. Y la distancia que hay entre 2 y 3 es esta distancia que yo tengo acá, que es básicamente la distancia que yo estoy buscando, que sería X elevado al cuadrado. Si yo lo miro, este problema que yo tengo acá no depende básicamente de la constante K, no, porque está en los dos lados, y tampoco depende de quién. De Q3. Correcto. Indistintamente de si Q3, que ya me estoy adelantando hacia lo que sería la pregunta siguiente, que dice, justifique si el resultado anterior depende del signo de Q sub 3. O sea, ¿qué es lo que pasaría si Q3 en vez de ser positiva es negativa? ¿Qué es lo que varía nomás en este problema? El signo. No, eso claramente, pero de qué cosa, el Q sub 3 siendo negativo, ¿qué es lo que me modifica del planteo que yo tengo acá? Que la sumatoria de las fuerzas iría para el otro lado.
claro, no la sumatoria, sino las dos fuerzas en claro, particular que vos eso. tenés están apuntando en los sentidos opuestos directamente. Claro, a eso me refería con el signo y no me Claro, terminé de pero explayar. cuando vos dijiste el signo, podría haber sido, yo La entendí como decía que era el signo de incompleta, la carga nomás, pero el claro, la signo de decía las incompleta. fuerzas. Es un módulo y no importa si el signo de la carga es negativo, pero sí cambiaría la dirección de la fuerza. Correcto, eso hubiese sido una mejor palabra más que el signo. O sea, el sentido de la fuerza, ¿viste? O la dirección de la fuerza hubiese sido otro. Eso es. Después cuesta a veces, ¿viste? Expresarse con correctitud para que el otro también entienda lo mismo. Bueno, si ustedes lo resuelven acá, ustedes podrían encontrar la solución de este problema. Si ustedes lo miran, esto, ¿tenemos alguna longitud o es simplemente con respecto a las distancias? No tenemos ninguna distancia, ¿no? Estas son las distancias, esta es la distancia de... No recuerdo si abajo había algún problema más de esto, si había alguna distancia. Reset. No, estas son las distancias nomás. Entonces... Lo otro que nos podría faltar era la relación entre Q1 y Q2, ¿no? Q1 y Q2, Q1 lo puedo reemplazar por 3 veces Q sub 2, ¿sí? Entonces, si nosotros venimos a esta ecuación, Q1 lo puedo reemplazar por 3 veces Q sub 2, ¿sí? Y esto es igual a, básicamente, Q sub 2, o sea que este módulo y esto lo podemos tachar. Y después acá abajo me queda exactamente lo mismo que teníamos desde antes, ¿sí? Este paréntesis elevado al cuadrado y esta x que nosotros tenemos elevado al cuadrado. Fíjense que ahora ya después es simplemente una ecuación cuadrática. Me quedaría pasando el x al cuadrado para acá arriba, multiplicando. Básicamente me quedaría que esta es una ecuación que es 3x al cuadrado, ¿sí? Y después todo esto multiplicando a el 1 que me quedó acá de la simplificación, ¿sí? Me quedaría que esto es d más x, todo esto elevado al cuadrado. Esto es una ecuación cuadrática. Si bien no lo dice acá, yo creo que esto para obtener los resultados, porque, para que vean ahí que a todos nos pasan cosas, no lo dice ahí, pero necesitaríamos algún valor de alguna distancia, ¿no? Como para resolver esta ecuación, porque si no tenemos una sola ecuación y no tenemos ningún valor. Entonces, si no te lo dice, alguna cosa que podés hacer siempre podés asumir que D vale 1 y resolvés la ecuación cuadrática, que yo me imagino que está resuelto de esa forma, ¿sí? Y entonces, a partir de, si vos le das este valor de 3 a 1, me quedaría 3x al cuadrado, y esto me quedaría que es 1 elevado al cuadrado, el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más 2x, más el segundo al cuadrado, más x al cuadrado. Yo imagino que esto está hecho así. Agarran esta cuadrática y deberían resolver esa otra parte. Pero fíjense que para que el resultado o para que el problema esté hiper claro, necesitaríamos uno de estos valores de la distancia, sí o sí. Eso en algunas guías siempre va a pasar que no están del todo completas. O que están confusas. En la alterna, cuando veamos la parte alterna, van a ver, les muestro al principio de todo qué es algunas de las cosas que nosotros teníamos ahí en alterna, que está también confuso, por decirlo de alguna manera. Jean, ¿vos querías hacer una pregunta con respecto a uno de los cuestionarios? Sí, era una duda que tenía Ajá, justo era de un ejercicio de este estilo. Si no me equivoco, dale. era el de ejemplo de ley de Coulomb, el ley de Coulomb, principio de superposición y simetría, del 1.7. 1.7, principio de superposición y simetría. Sí, yo tenía una duda de uno de los enunciados Ajá, que te decía que había una carga de prueba, pero no te decía si era positiva o negativa. claro. Entonces, no, no, este no era, perdón, disculpa. Y te decía em, ¿No era alguno de si en estos? esa, si en, magnitud, pero signos opuestos.
Acá, justo ese que dice, considera la siguiente afirmación, dice, la fuerza neta experimentada por una carga de prueba en el punto A es Ajá, cero. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con ella? Yo puse de acuerdo, pero pensando que no tenía carga esa carga de prueba, porque ahí no te dice que tiene carga, y es claro. desacuerdo, si no me equivoco. Ujú, ¿Era en desacuerdo, si no me equivoco? Sí, era en desacuerdo, si no me equivoco, porque asumía que la carga de prueba era positiva y por ende em, la fuerza neta no era cero, sino que tenía un valor y digamos de la dirección de esa fuerza era para la derecha, si no me equivoco, porque si es positiva se correcto, repele contra la izquierda. Pero como no decía que correcto. era positiva, asumimos que es Eh, positiva si no te eh, dice... claro, el concepto de carga de prueba es una carga muy, muy, muy chiquitita y se la asume siempre como carga eléctrica positiva. O sea, es un valor tan chiquitito que no altera la configuración electrostática de los otros campos y se la considera como positiva, ¿no? En A este no ser que te indique lo caso, contrario. ¿cómo? O sea Que que, había otro ejercicio donde te decía que era negativa. Imagino que si te dice que es negativa, asumir que es negativa claro, directamente. pero en general se las toma como positivas las cargas. No es que en este caso lo que sería el sensor es esa carga de prueba. Y a Claro. nosotros ese sensor es lo que sería una carga de prueba muy, muy, muy chiquitita que nos representa y nos da la dirección del campo electrostático o de la fuerza en ese punto. En la gran mayoría de los casos sería positiva. Puede ser que tengas alguna pregunta en cuyo caso te dicen es una carga eléctrica negativa, pero la carga de prueba sí o sí tiene alguna pequeña cantidad de carga, sí o sí, para poder detectar la fuerza, sí o sí. Si no, si lo que dijiste vos, que no tenía carga, entonces si vos dijiste, yo asumí que no tenía carga, entonces no es una carga de prueba, sería como un neutrón, por decirlo de alguna manera, Claro. que en Ok. cuyo caso no interactúa con nada de la fuerza electrostática. Joya, joya. Em, bueno, en este caso, hoy deberíamos también introducir el concepto de lo que sería. Va, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o algo que quieran colaborar o preguntar? Profe, a mí me confundí en algo y quería consultarlo. En el Dale, ejercicio este de acá. dale. Em, Está viendo que es del 6 en El el campo 6. 6. Sí. Cuando los separé en rooms, ¿a ustedes les decía qué grupo eran o no? Arriba decía, o Listo, sea, arriba como que entonces, te decía room 1. listo, para la próxima ya saben cómo buscar su propio room. Entonces, dale, Alan, decime. Sí, al determinar como en la carga Q3 las fuerzas que se le aplican las cargas Q1 y las de Q2, la Q3, digamos, no tenía, o sea, tenía dudas de si tenía que aplicar algún tipo de fuerzas por la carga 3. No sé si se No. entiende. Claro, se entiende la pregunta y es una muy buena pregunta porque es un error bastante común entre todos. Entonces, cuando vos y hago el paralelismo con la fuerza gravitatoria, ¿no? Cuando vos tenés, no sé, la Tierra o en este caso un vaso y otra y mi taza, cuando vos tenés una fuerza de atracción, el vaso le hace una atracción hacia la taza y la taza le hace una atracción al vaso, pero el vaso en sí no se atrae a sí mismo, no tiene una fuerza gravitatoria, sino estaría todo el tiempo comprimiéndose sobre sí mismo, ¿no? Porque se estaría constantemente atrayendo, ¿no? Entonces, lo mismo les pasa a las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas solamente se atraen o se repelen cuando están interactuando contra otras cargas, nunca contra ellas mismas. Ok. Consulta respecto a lo que preguntó el compañero. Si fuese una carga de prueba en la posición donde está Q3, Ajá, ¿es lo mismo? es Em, exactamente lo mismo, porque como vimos en la resolución de los chicos del grupo 1, fíjate que el resultado no dependía de Q sub 3. Al estar en los dos lados de la igualdad de la multiplicación, el resultado no depende de la carga que yo tenga en Q sub 3. Podría tener un coulomb, podría tener 10 coulombs, 100.000 coulombs, o podría no tener nada. Y en ese punto, la condición que nosotros la vimos ahí, que era la condición que la fuerza tenía que ser cero, vos podrías plantear que también el campo
sea cero, y ya con esa condición de que el campo sea cero, cualquier tipo de carga que yo deposite en ese punto también va a ser cero, la fuerza. Ok, está bien. Y lo último, Ajá, yo me confundí con las fórmulas ahí. Había visto acá en el libro de Descartes, creo que decía, claro. ahí me fijo. Em, yo dije, listo, en la carga 3 en esa posición se le aplica un campo, una fuerza de campo. Entonces usé F igual a la carga por el campo, y después del campo usé lo que había escrito hace poco, que decía que el campo es igual a K, o sea, la constante K por una carga, por la carga, o sea, por la carga, por el versor sobre la norma al cuadrado. Ajá. No sé lo que es de carga 1 por carga 3 o carga 2 por carga 3. Entonces no sé si ahí me confundí cosas. Eso es lo que no me quedó, lo que me quedó duda. Esto es lo que vos planteaste, ¿no? Claro, a la A- derecha están lo de las cargas que le digo. Los Acá a la campos, derecha perdón. decís. Sí, Entonces, esto que vos tenés acá sería la distancia al cuadrado, y estos serían los vectores, sí, ¿correctos? Te faltan sí. los versores, ¿no? Vos acá tendrías, esto es la norma al cuadrado, ¿correcto? La distancia al Sí. cuadrado. Pero acá cuando tenés el versor, acá escribiste un vector directamente, no un versor unitario. Ah, está bien. Ahí tendrías que haber hecho D dividido la distancia de ese versor. Que en este caso, la distancia de ese versor también, la norma de ese versor es D, ¿no? La raíz cuadrada de D al cuadrado. Y entonces vos te das cuenta acá que el versor, si en este caso es el versor que apunta desde 1 hasta 3, es el versor unitario, que es el versor I, ¿correcto? Ok, sí. Que sería 1, que es el versor I, completamente conocido, o el versor 1,0. Y por eso acá te queda una D de más, probablemente a vos ahí, en el problema este. Mm, sí, Y creo que sí. claro, eso si tuvieses el campo eléctrico de 1. Y el campo eléctrico entre 2 y 3 también está con el mismo versor. El versor unitario que apunta desde el punto fuente hasta el punto campo, entre 2 y 3 también es el versor I, pero en este caso el campo te queda entrante porque la carga 2 es negativa, ¿correcto? Sí. Esa sería la forma correcta para hacerlo con la sumatoria de ambos campos. Yo creo que vos acá pusiste este signo menos simbolizando que la carga eléctrica Q2 era negativa, pero si vos lo Sí. quisieras hacer con los campos tendrías que hacer Q1 por el vector E1 más, en este caso, Q2, ¿sí? Con E2 y Sí. acá sí la carga Q2 con su signo negativo directamente. Ah, está bien. Igual, O sea, espera. En llegaría a lo verdad, mismo. no, Sí. espera. Y esto sería, en verdad, esto sería así. Esto sería Q sub 3 por E1, por el campo generado por 1, más, ¿sí? Q sub 3 generado por el campo E2. Esto así Ah, sería, está ¿verdad? bien. Y eso es Es lo que me lleva después a a la igualar los operación de campos. cargas. Claro, está bien. Esto tendiendo igual a 0. Acá sacás que Q no depende de Q sub 3 y lo que igualás son los campos eléctricos entre 1 y en 2. Los campos generados por 1 y por 2. Bajo la misma sumatoria de las fuerzas en dicho eje, digamos, ¿no? Claro. Ok. Lo podés ver desde el punto de vista de los campos o desde el punto de vista de las fuerzas. Ah, está bien. Ahí me quedó claro. Gracias. De nada. Entonces, eh, nosotros vimos recién ahí en una situación en donde nosotros obteníamos fuerzas de cargas que estaban quietas, pero lo que nosotros podemos obtener cuando estamos trabajando en este tipo de condiciones es obtener una cantidad de energía, de igual forma que cuando yo deposito o de su física 1, cuando uno depositaba una masa en el campo gravitatorio, nosotros podemos calcular cuánto es la energía que nosotros podríamos obtener moviéndonos dentro de ese campo gravitatorio.
De igual forma, nosotros lo que podemos hacer es obtener una representación de cuánta energía electrostática nosotros podríamos obtener depositando una carga en esos puntos del espacio y que la carga después se mueva. De igual forma de que si yo suelto esta taza, la taza cae hacia abajo, ¿sí? De igual forma, las fuerzas electrostáticas también nos mueven a las cargas cuando se encuentran en condiciones electrostáticas, ¿sí? Si yo deposito dos cargas positivas en el espacio, ¿sí? Lo que va a suceder es que si yo puedo tener una de estas cargas fijas, la otra de las cargas se va a ir moviendo y la fuerza que nosotros podemos obtener de ese movimiento, de esa carga, nosotros podemos básicamente contabilizar y podemos encontrar esta magnitud que se llama la energía electrostática. Entonces, esta energía electrostática tiene este mismo concepto, por lo menos en un principio, de igual forma que la energía gravitatoria, pero a diferencia fundamental de la energía gravitatoria, en nuestro caso de la gravedad, el campo gravitatorio y la intensidad del campo gravitatorio no cambiaba a medida que nosotros nos íbamos moviendo dentro de ese campo gravitatorio. O sea, la gravedad vale 9,797 en este punto, 5 metros más abajo vale exactamente lo mismo, 100 metros para arriba vale exactamente lo mismo. Entonces eso hace que el proceso, por lo menos de integración, ¿sí? O sea, cuando yo vaya sumando todos esos aportes de la fuerza, que la energía la pueda calcular como fuerza multiplicado por distancia. Y ese producto de fuerza por distancia es cómodo, sobre todo para física 1. Pero como nosotros vimos, a medida que nosotros trabajamos en la fuerza electrostática, y ustedes lo ven acá rápidamente, la fuerza electrostática, a diferencia de la gravitatoria para los problemas de física 1, es que fíjese que cambia muy radicalmente con muy poca distancia. Si nosotros tenemos una distancia en este caso, entre este punto y este otro punto que nosotros tenemos acá, que son 200 centímetros, ¿sí? Un par de metros, fíjense que la fuerza pasa de valer casi infinito a valer algo muy chico, y ni hablar de si nosotros lo ponemos, no sé, 5 metros, fíjense que la fuerza electrostática casi que desaparece. O sea que es muy intensa, cercano a los núcleos atómicos o a donde nosotros tenemos carga, y después cuando pasaron 5 metros, la fuerza electrostática casi que ni se siente directamente. Probablemente a alguno le pasó que pegaste un globo y se te quedó pegado un globo y una vez que lo corriste un poquitito ya esa fuerza electrostática desaparece. Entonces, el hecho de que la fuerza varíe tanto en tan poco espacio nos obliga a nosotros a tener que parametrizarla la fuerza con respecto a esa distancia y a tener algún proceso de integración, que eso es muy diferente de lo que sería nuestra fuerza gravitatoria. Entonces, para el caso que nosotros vamos a seguir estudiando cuando veamos dentro de un par de clases capacitores, ¿sí? Los capacitores son un constructo eléctrico que se utiliza tanto para la electricidad estática como para la corriente alterna, como un almacén de energía, ¿sí? Esta va a ser nuestra primera aproximación a lo que sería un capacitor. Vos tenés una placa infinita de carga eléctrica positiva y una placa negativa de carga eléctrica, o una placa cargada eléctricamente con carga negativa, y cuando vos tenés una distancia muy chiquita, básicamente lo que podés hacer es que dentro de un capacitor los campos electrostáticos se te generen de forma constante, descontando lo que se llaman siempre los efectos de borde. Y bajo esta misma tipo de construcción, fíjense que nos encontramos dentro de un paralelismo exacto entre lo que sería el trabajo que nosotros podemos obtener de la fuerza gravitatoria, o sea, la cantidad de energía que nosotros podemos obtener cuando la pelota se mueve desde A hasta B es la masa por la intensidad gravitatoria por la distancia, ¿sí? Que nosotros tenemos entre los puntos A y B, y toda esa energía nosotros la podemos utilizar. En el caso de una pelota que cae, esa cantidad de energía se transforma en energía cinética, o en el caso de, por ejemplo, un dique y una turbina, todo ese flujo de agua que cae
¿sí? Parte se transforma en energía cinética que nosotros tenemos en el río que sigue continuando con cierta velocidad y parte de esa energía automáticamente mueve las paletas y se transforma en energía eléctrica. Bueno, si ustedes miran básicamente este mismo esquema, lo que nosotros tenemos en un campo electrostático es exactamente el mismo tipo de esquema. De forma que nosotros podemos calcular el trabajo entre dos puntos, entre A y B, como la fuerza por distancia, y como la fuerza nosotros la podemos calcular como el producto de la carga por el campo. Nosotros podemos obtener básicamente una ecuación muy similar a lo que sería la energía electrostática, a la energía gravitatoria, ¿no? Y entonces nosotros podemos hacer una concepción, ¿sí? De igual forma que ustedes pueden pensar que, no sé, si yo te digo, con respecto al piso, ¿qué puntos tenemos más energía? Los puntos que, no sé, a los 10 metros tengo más energía o a los 100 metros tengo más energía potencial. Y bueno, uno pensando rápidamente dice, mirá, si yo estoy cayendo desde más alto, cuando llegue a la Tierra voy a tener mayor velocidad y por ende los puntos más altos tienen mayor cantidad de energía. Electrostáticamente hablando, nosotros podemos hacer el mismo paralelismo. Los puntos que se encuentran más cercanos de las cargas eléctricas positivas tienen más energía, ¿sí? Porque la fuerza es más intensa y entonces cuando las cargas se van moviendo, nosotros podemos obtener mayor cantidad de energía de esos puntos. Fíjense que acá entonces nosotros podemos escribir la energía electrostática o el trabajo de la fuerza electrostática como Q, la carga, por el campo eléctrico por la diferencia de alturas, y esto es un paralelismo exacto a nuestra energía gravitatoria. Entonces, básicamente, cuando nosotros nos estamos moviendo siempre en una condición de un campo eléctrico, lo que nosotros nos estamos moviendo es en lo que se llama una condición de cuasi estaticidad. Las condiciones de cuasi estaticidad a nosotros lo que nos proponen siempre es que las cargas eléctricas se están moviendo con, con velocidad cero. Eso es algo estrictamente contraintuitivo, pero ustedes seguramente hicieron problemas de cuasiestática en su física 1, que algún objeto se esté moviendo con velocidad eléctrica, con velocidad cuasi cero, quiere decir que esta fuerza, que sería la fuerza electrostática, está en constante equilibrio con una fuerza que nosotros vamos a llamar una fuerza externa. De forma que cuando las cargas se están moviendo dentro del campo eléctrico, están en constante equilibrio y siempre lo que nosotros podemos decir es que la fuerza externa siempre está siendo exactamente igual, por lo menos en sus módulos, exactamente iguales hacia las fuerzas electrostáticas. De forma que cuando la carga eléctrica pasa de un punto a otro, no gana velocidad si solamente estoy queriendo ver cuánto es el cambio de la energía potencial electrostática. Bueno, así como la fuerza, así como la carga puede moverse desde el punto A hasta B y del punto A hasta B es la fuerza eléctrica la que está haciendo una cierta cantidad de trabajo o cediendo una cierta cantidad de energía, ¿sí? Esta fuerza es una fuerza reversible. Ustedes conocen el concepto de fuerza reversible. En su caso gravitatorio, la fuerza era reversible. Quería decir que básicamente toda la cantidad de energía que yo podía ganar gravitatoriamente cuando me movía de vuelta hacia una parte de arriba, esa energía era pasada de energía cinética hacia energía potencial de vuelta, de forma que si nosotros estuviéramos en una montaña rusa, por ejemplo, y en esta montaña rusa vos estás pasando y estás transformando toda esta energía potencial en energía de velocidad en este punto, que sería el punto más bajo de tu cuerpo, si las alturas son iguales y tu cuerpo es perfecto, no tiene ningún tipo de rozamiento, ningún tipo de pérdida de energía, que eso no es lo normal, tu móvil podría llegar de vuelta si fuesen sinusoidales o si se encontrara, en verdad,
podrías tener cualquier tipo de trayectoria mientras inicies y termines en la misma altura, ¿sí? Básicamente el cuerpo o la fuerza gravitatoria era una fuerza reversible, o sea que nosotros podemos siempre pasar de un camino hacia el otro y esa energía permanece constante. O sea, si yo se la paso, no sé, supongamos que de la fuerza electrostática la transforma en velocidad, esa fuerza, ¿sí? Esa velocidad se podría transformar de vuelta en otra fuerza o en energía potencial moviéndose la carga hacia la parte de arriba. Entonces, la relación que hay entre el cambio de energía potencial eléctrica y el movimiento en un campo eléctrico es muy importante y esto lo vamos a utilizar con muchísima frecuencia, ¿sí? La idea del potencial electrostático y de la energía eléctrica la vamos a utilizar porque es lo que nos permite a nosotros hacer un uso de lo que sería la segunda ley de Newton o la conservación de la energía. O sea, cuando nosotros nos estemos moviendo adentro de campos eléctricos o se muevan las cargas adentro de campos eléctricos, la energía se va a conservar. Esto quiere decir que para que una carga se mueva es el campo el que va a estar queriendo hacer alguna cantidad de energía o si las cargas se mueven en direcciones opuestas de los campos eléctricos, tiene que ser por la relación o por la fuerza de una fuerza externa que nos haga esos movimientos que serían antinaturales. De igual forma que si yo quisiera, les digo, miren, esta taza sola por sí misma solo va hacia abajo, pero a través de alguna fuerza externa sí puede ir moviéndose hacia arriba. Bueno, de ese mismo paralelismo, nosotros podemos tener movimientos de cargas adentro de campos eléctricos. Matías, creo. Sí, entonces dijimos ahí en el gráfico de antes que la fuerza es, la podemos escribir como la carga por el campo y entonces el trabajo sería esa fuerza por la distancia directamente. Para los casos en donde vos estás en una situación solamente de campo constante, sí. El problema Claro. es que, claro, el problema es que si vos estás en una situación en donde suponete que vos tenés esta interacción, tenés una carga positiva que está interactuando con una carga positiva también y se encuentran inicialmente a esta distancia, ¿correcto? Entonces vos decís, bueno, mirá, el trabajo para cualquier situación es fuerza por distancia. Sería fuerza por una variación de distancia, ¿correcto? Ahora, la fuerza vos la podés escribir entre estas dos cargas como Q sub 0 por el campo eléctrico generado por la carga Q1. Suponete que esta es la carga 1 y esta es la carga de movimiento, ¿correcto? Y esto lo voy a dejar así por distancia como una comilla. ¿Por qué digo esto? Porque el campo generado por esta carga. Espera que voy a correr el esquema así, así puedo escribir mejor. Entonces, porque la carga Q sub 0 es constante, no varía, pero el campo generado por 1 tenía esta forma, ¿te acordás? Que era una Sí, con la función distancia. Claro, entonces esto valdría la constante electrostática, la carga Q sub 1 y el radio al cuadrado, o la distancia al cuadrado. Siempre estoy asumiendo que va hacia allá la fuerza. Y entonces esta distancia, en verdad, ¿sí? Ya, o sea, esto no es un parámetro constante, sino que acá lo que vos tendrías que tener es un vector diferencial de radio. O sea, un diferencial de este trabajo, de esta energía, vos lo podés calcular para una distancia muy chiquitita, pero acá tenés un proceso de integración, donde vas a tener que integrar esta función que te queda ahí adentro. ¿Se entiende ese concepto? Claro, porque el campo va a ir haciéndose más fuerte a medida que se acerca. Claro, pero naturalmente la carga se va a ir alejando, ¿no? Eso o sea, yo hubiese Ah, dicho este se eso. aleja. Ah, porque es positivo, ok. Claro, si las dos cargas son positivas, se irían separando directamente por fuerzas de repulsión. Sí, y además también podría ser que, no sé, nos pregunte cuánto es el trabajo sobre la carga en, no sé, 10 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que integrar. Entre tal vez el metro 1 y el metro 11,
¿no? Claro, Porque claro. depende ahí mucho del punto inicial y del punto final. No es Porque el lo final ya mismo, sabemos que vale 0 y como que podría seguir hasta... claro, si fuese hasta el infinito es probable, pero ponerle no es lo mismo el metro 1 y el metro 2 que el metro 2 y el metro 3. Fíjate, Claro, si vos sumaras esas longitudes que vas viendo de la barra roja a medida que se va moviendo, tendrías una idea de la energía que vos tenés de ese claro. punto, ¿no? Y entonces no es lo mismo esta sumatoria que esta otra sumatoria que esta otra sumatoria, ¿correcto? Ok. Entonces, eh, lo que nosotros podemos obtener, ¿sí? Si ustedes lo ven desde esta ecuación, es una idea de la cantidad de energía que nosotros podemos obtener dependiendo del movimiento de una carga a través de este campo conservativo. O sea, el campo electrostático es un campo conservativo, quiere decir que básicamente, indistinto del camino que yo tome, la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? El trabajo que yo voy a obtener, la sumatoria de todo ese trabajo a lo largo de ese camino va a ser exactamente el mismo. Y por ende, si ustedes miran acá esta ecuación, es un poquitito lo que hicimos recién, ¿no? Que describimos recién, nosotros lo describimos solamente para una línea recta. Acá está hecha la deducción para cualquier tipo de camino que yo tome entre dos puntos. Uno va a ser el punto, en este caso, del 1 sobre el radio A y otro el punto del radio B directamente. Y acá pueden verlo, ustedes tienen el coseno del ángulo que les permite hacer esa descomposición, ¿sí? Lo que te pasa es que cuando vos te estás moviendo, fíjense, si yo me moví, que esto lo voy a hacer para que se den cuenta bien de qué intuitivo que es esto. Si yo tengo una circunferencia en la fuerza electrostática, ¿qué trabajo realiza la fuerza electrostática sobre esta partícula de prueba si yo me estoy moviendo en el sentido de esta circunferencia? ¿Cuál era la condición? A ver si, Mati, vos que preguntaste recién sobre este trabajo. Y el trabajo no era, no tenía que ver con el ángulo que hay entre la fuerza y el movimiento. Correcto. ¿Y en qué sentido está la fuerza y en qué dirección me estoy moviendo yo? Y 90 grados sería Claro. ¿Y si, cuánto vale el coseno de 90 grados? 0. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo sobre esta Y que está sería 0, realizando? sí. Cero solamente, ¿no? Entonces, ahí intuitivamente ustedes se pueden dar cuenta de que solamente la fuerza electrostática, nosotros podemos ganar o perder energía solamente cuando se mueve de forma radial, digamos así, ¿no? Cuando se aleja o cuando se acerca de las cargas. Y entonces nosotros podemos contabilizarlo. Acá tienen la demostración, tienen esta integral entre un radio inicial y un radio final de lo que sería 1 sobre 4 pi epsilon 0, la constante electrostática que hablamos. El producto de las cargas dividido el radio al cuadrado, eso es la fuerza electrostática y el diferencial de radio. Simplemente es una integral que es 1 sobre el radio al cuadrado, o la pueden pensar como radio a la menos 2 multiplicado por el diferencial de radio, y esto te devuelve la integral que es 1 sobre radio, ¿no? O sea, recuerden, esto lo sería integrate, la ecuación es r elevado a la menos 2, y esto es r, y esto nos da menos 1 sobre r, que es esta integral que nosotros tenemos ahí, o podrían hacerlo en Wolfram alfa, ¿no? La integral que ustedes necesiten. Y fíjense que entonces la cantidad de energía que nosotros podemos obtener del movimiento entre ese radio es la constante electrostática, el producto de la carga que está generando el campo por la carga de prueba de movimiento dividido solamente la distancia. Es algo muy parecido a lo que sería la ecuación del campo eléctrico, pero lo que tiene de diferente es que hay diferencias fundamentales, ¿sí? Una de las diferencias es que el campo es un vector que nos representa la fuerza, mientras que la energía electrostática, como cualquier unidad de energía, no es un vector, sino que nos representa la potencialidad de algún tipo de trabajo que realice esa fuerza. ¿Se entiende esta diferencia entre campo y energía, correcto?
chicos? Una Sí, sí. confirmación nomás, ¿sí? ¿Por Yo entiendo que qué? son conceptos a veces medio abstractos los de la electricidad, eh, pero espero que con el paralelismo de la gravitación lo puedan comprender, ¿no? Que es algo bastante explorable esa idea. Entonces, Ahí al igual que... escribió ¿Cómo? U como, ¿por qué escribió U ¿U? la última? Claro, ¿por qué Eh, cambia a U? ¿En qué sentido cambio U con respecto a qué? No, no, ¿por qué usa una U, digo? O sea, Ah, es no tiene. en la general las energías se escriben con la letra U, Ah, ok. ¿no? Es una letra que se utiliza como para las energías. Sí, no sé, nosotros para. Sí, sí, Ajá. gravitatoria no me acuerdo, como cinética creo que usábamos la C, no sé, en física 1 Como no me acuerdo. energía gravitatoria. Es una convención nomás, simplemente. Muchas Y veces se utilizan, potencial, ¿no? Potencial gravitatoria, claro, la P creo que usábamos, no sé. y la P es Pero más bueno, para presión, ¿no? No sé, o para peso, también, sí, también, pues. por eso. No sé si hay una convención absoluta de letras usadas para energía, ¿no? Esto es potencia para energía interna, voy a poner. Claro, pero era tipo, poníamos en E y subíndice P, creo, y para Claro, potencial gravitatoria subíndice P, creo, o subíndice G, y en claro. cinética era subíndice C, creo. La letra U también la vamos a usar para después en las leyes de la termodinámica, como la sumatoria de las energías internas. Es la letra una de las letras que se utiliza. Igual a mí yo no tengo problema simplemente con que sepas qué es la energía, que lo estás, si querés usar, si le querés poner EP por energía potencial o EPE, está Ok, perfecto también. Energía bueno, potencial electrostática y también funciona. Es una letra nomás para simbolizarlo, nada más. listo, listo. Entonces, al igual que antes, nosotros podemos graficar la intensidad del campo, de la energía que nosotros podemos obtener, ¿sí? Y esto es parte de lo que nosotros habíamos hecho con este grafiquito. Fíjense que era mucho más intensa la densidad de energía bien cercano a la carga que lejano a la carga. Nosotros podemos ver esto con lo que serían mediciones de, acá dice voltajes, ¿sí? Pero estos voltajes también ustedes los podrían pensar como representaciones de la energía, ¿no? El próximo concepto que viene ahora es el del potencial electrostático, no la energía potencial electrostático, sino el voltaje o solamente lo que sería el potencial electrostático. Entonces, cuando nosotros nos encontramos más en presencia de una carga, de una fuente de energía, en general es más intenso. Cuando nosotros tenemos más energía, eh, podríamos tener una fuente de energía y podríamos tener una depresión de energía o un sumidero de energía potencial, como puede ser el caso de una carga eléctrica negativa, ¿sí? De igual forma que si ustedes tuviesen un foco de temperatura, no sé, tenés una combustión, ¿no? Vos representás eso y vos ves en una cámara térmica, por ejemplo, foto térmica, no sé, de alguna foto térmica, ¿sí? Vamos a verlo el perro, ya que apareció una foto térmica, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo acá es puntos en donde tenemos más calor de la foto del perro, en este caso, y lugares donde están más fríos, y la energía potencial electrostática nosotros lo podemos observar de la misma forma. Nosotros vamos a tener puntos en donde hay más energía potencial electrostática y puntos en donde hay menor energía potencial electrostática. Y al igual que antes, ¿sí? Lo que ustedes pueden observar es que nosotros podemos tener energía potencial electrostática positiva y nosotros podemos tener, en este caso, depresiones de energía potencial electrostática, o sea, energía potencial electrostática negativa. Esto es como cuando vos tenés un cero, por ejemplo. Vos tenés el cero al nivel del mar, que es tu referencia de energía potencial, y hacia arriba vos lo que podés hacer es ganar cierta cantidad de energía cuando llegás hasta el piso. El ejemplo es, estás bajando una escalera y bajar una escalera
es muy sencillo porque mucho de ese trabajo que vos estás teniendo lo está realizando la gravitación, la fuerza gravitatoria. Versus que, suponete que vos estás en el subsuelo, estacionaste el auto y querés subir hasta el piso cero, y eso te cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque la fuerza peso está yendo en contra de tu trayectoria, de que vos estás yendo hacia arriba. O sea, el subsuelo tiene menor energía potencial gravitatoria que el piso cero y tiene menos energía potencial gravitatoria que un piso 10 directamente. Bueno, de igual forma, nosotros tenemos las energías potenciales electrostáticas. Hay dos puntos característicos que tienen energía potencial cero. De uno de ellos hablamos el día martes, que es básicamente la Tierra. La Tierra, al ser un gran tenedor de carga nula o de poder absorber una cierta cantidad de carga que necesite, puede tener las dos cosas, ¿sí? Puede absorberte carga eléctrica positiva, puede absorberte carga eléctrica negativa y siempre balancearlas, y entonces la Tierra es como ese lugar neutro de energía. Y después el otro es otro de los que hablamos, que sería el infinito, ¿sí? El infinito es otro de estos puntos que nosotros consideramos como con potencial o con energía potencial siempre cero. Siempre fíjense que tiende hacia cero la energía cuando el radio tiende a infinito. Y en general, fíjense que al igual que antes, ¿sí? El principio de superposición, la energía potencial, ahí estaba, energía potencial electrostática, nosotros podemos aplicar como la energía potencial electrostática, pero viene de lo que sería el campo eléctrico, ¿sí? Y de la fuerza eléctrica. Y si nosotros podemos aplicar el principio de superposición de carga, el principio de superposición de las fuerzas para estas magnitudes, nosotros podemos también sumar el trabajo que están realizando todas estas fuerzas a lo largo de una trayectoria. Y por ende lo que nosotros tenemos es esta ecuación, que es que el potencial de una carga en particular, ¿sí? La energía, mejor dicho así, la sumatoria de las energías de una configuración de cargas en particular es la sumatoria de todas las cargas parciales, ¿sí? De todas las energías de las cargas parciales. Yo tengo una carga y quiero ver cómo es la energía electrostática entre la carga Q1 y la carga Q sub 0, la carga Q2 y Q sub 0 y la carga Q sub 3 y Q sub 0. Lo que puedo hacer es cuánto es la energía parcial de cada una de todas ellas y sumarlas. Acá tengo en la sumatoria, sería el aporte de cada una de ellas, y el Q sub 0 sobre 4pi, lo que tendría es el total de la fuerza que yo tendría. Si ustedes lo miran acá, supónganse que yo tengo ahora cargas eléctricas. Lo voy a mostrar con el potencial, pero ustedes miren el color rojo que yo tenga, que uno va teniendo en alguna partecita. Vamos a verlo con el color rojo nomás, simplemente. Entonces, acá en este punto que yo tengo acá arriba, tiene un cierto color rojo, pero a medida que yo voy depositando cada vez más cargas en los vértices, se intensificó mucho la energía potencial que había en ese punto. O sea, si yo deposito ahora una carga en este punto, ¿sí? Voy a tener mucha energía potencial al moverme a través de todos estos campos electrostáticos, que es diferente de si tuviese una sola de estas cargas. Bueno, como siempre, si ustedes lo miran acá, como la energía de una distribución de cargas depende siempre de la carga que yo esté midiendo su movimiento, ¿sí? Básicamente lo que nosotros inventamos, ¿sí? Es una magnitud que se llama el potencial eléctrico, que es básicamente cómo medir la fuerza, cómo medir esta energía tentativamente de la carga. De igual forma que nosotros hablamos y dijimos varias veces que sí, que los lugares que tienen más altura tienen mayor cantidad de energía que los lugares que tienen menos altura. Siempre lo que estamos asumiendo es que tenemos igual campo, ¿sí? Y que los dos objetos que nosotros vamos a poner en un lugar con más altura y en un lugar que tiene menos altura son objetos que tienen la misma masa, ¿sí? Pero nosotros podríamos tener ejemplos en donde dos objetos que nosotros pusimos a dos alturas diferentes tienen la misma cantidad de energía potencial. Esto es porque la energía potencial es el producto de dos objetos para nosotros.
es la intensidad del campo, obviamente, y la masa que nosotros coloquemos. Entonces, energéticamente para nosotros es lo mismo que si yo deposito 100 kilos a una altura de 1 metro o si deposito 1 kilo a una altura de 100 metros, cuando los dos objetos caen y llegan al piso, los dos me pueden brindar a mí la misma cantidad de energía. ¿Estamos todos de acuerdo en este concepto? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Ahora, si nosotros pudiésemos medir una densidad de energía por unidad de masa, ¿sí? Si nosotros dijéramos, bueno, ¿qué lugar tiene más energía por unidad de masa que yo voy a depositar? En ese caso ahí no hay diferencia de nuestro razonamiento. Cuando nosotros decimos, mira, en el experimento, en por unidad de masa, siempre que yo deposite la misma masa a 100 metros, va a tener más energía que si yo la deposito a 1 metro. Bueno, ese concepto en el por unidad de es lo que nosotros vamos a llamar el potencial electrostático. El potencial electrostático o el potencial eléctrico, para después en muchas de las unidades nosotros lo vamos a utilizar y vamos a llamarle simplemente o voltaje o potencial o tensión eléctrica, son todos términos equivalentes. Básicamente es una medición de la cantidad de energía electrostática por unidad de las cargas en movimiento que yo voy a tener, que nosotros podemos extraer de algún lugar debido a estas fuerzas electrostáticas. ¿Sí? Entonces, la primera definición que nosotros vamos a tener es que es la energía que nosotros tenemos, la energía potencial electrostática que nosotros podemos obtener de un conjunto de cargas, dividido la carga en movimiento, ¿sí? Que nosotros vamos a tener. Y esa es nuestra primera definición de los potenciales electrostáticos. Después, el potencial electrostático o el voltaje en los capacitores o en los circuitos eléctricos va a tomar otro significado tal vez que no sea este, que es el significado abstracto de la electrostática. Entonces, si nosotros lo miramos de nuestra ecuación anterior que nosotros teníamos acá arriba, para una carga en particular, ¿sí? Para una carga en particular, lo que hacemos nosotros es agarramos, perdón, estamos la energía, acá está. De esta que sería la ecuación de una carga en particular, si nosotros pasamos dividiendo la carga esta en movimiento que nosotros vamos a tener, nos quedaría que el potencial que genera una carga, ¿sí? Es 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga la carga dividido el radio. Si nosotros agarramos y miramos nuestro conjunto o nuestro hermoso problema de electrostática, acá estamos en la condición de una sola carga que nosotros tenemos. Y el potencial, básicamente, para nosotros es una medición, ¿sí? Que midiéndolo contra el infinito, que sería el lugar donde nosotros tenemos potencial 0, que nosotros tenemos acá potencial 1, y si nos vamos alejando o si nos vamos acercando, el potencial va en aumento. Y las líneas, o mejor dicho, estos son los potenciales, ¿no? Es una unidad, es una magnitud. En su magnitud fundamental, ¿sí? En las unidades del CIMELA, las energías se miden en joules y las cargas eléctricas se miden en coulomb. Ese cociente entre esas dos unidades da una magnitud que se llama volts, en honor a un físico italiano, Volta. El volt es la unidad que le quedó de sus pilas electrovoltaicas. Y es esta magnitud que nos permite a nosotros darnos cuenta qué lugares tienen más energía y qué lugares tienen menos energía de una configuración de cargas. Cuando nosotros tenemos una sumatoria de un conjunto de partículas, como es en este caso, fíjense que esta misma ecuación, ¿sí? Si nosotros tomamos Q sub 0 y lo pasamos dividiendo, si nosotros tomamos Q sub 0 y lo pasamos dividiendo, nos queda que es 1 sobre 4 pi y la sumatoria de todos los voltajes parciales de cada una de todas las cargas o los potenciales electrostáticos de cada una de todas estas cargas. Y para cuando veamos en la subunidad 4, ¿sí? Para cuando nosotros tengamos un conjunto, algún cuerpo cargado, ¿sí? Los cuerpos cargados son cosas que nosotros podríamos tener. Un continuo cargado podría ser esto, que es una varilla cargada eléctricamente, una varilla o un plano.
cargado eléctricamente negativo o un plano cargado eléctricamente positivo, ¿sí? O un anillo, por ejemplo. Son algunos de los problemas que se van a encontrar en esas subunidades. Bueno, cuando vos haces muy fina esta sumatoria de todas estas cargas, esta sumatoria de todos estos potenciales, te queda a vos directamente un proceso de lo que sería el proceso de integración. Vamos a ver más de esto en la seguridad 1.4. Creo que Lara me había Sí, querido hacer una yo pregunta. quería consultarle, Epsilon es sub cero, por Ajá. ahora lo vamos a mantener o sea, a la misma constante de siempre. O sea, ¿va a haber algún momento del curso de física en que E sub cero cambie de valor? Es Es un un cero. dieléctrico, ¿no? No es un dieléctrico, sino que es el aire, el vacío mismo. Epsilon Sí, cero, que es la constante del vacío, es un valor que es constante, que vale 8,85 por 10 a la menos 12, y epsilon cero no cambia, es indistinto en el vacío que si vos estuvieses adentro de un material dieléctrico. Lo que sí vas a tener adentro de un material dieléctrico es lo que vos vas a llamar una constante, lo que vos vas a llamar en un dieléctrico, vos vas a tener un epsilon total, ¿sí? Espera que se me borró el draw. Vos vas a tener un epsilon total y ese epsilon total va a ser lo que nosotros vamos a llamar epsilon relativo, ¿sí? E sub R y el epsilon del vacío, sí o sí. O sea, todas las constantes dieléctricas, siempre lo que se hacen es se comparan siempre contra cómo es que se propaga la electricidad, ¿sí? O los campos electromagnéticos en el vacío. Entonces vos tenés siempre tablas, por ejemplo, ¿sí? Tabla permitividad relativa, ¿sí? Entonces, estas tablas de permitividad relativa que vos tenés acá te van diciendo, estas permitividades relativas, que son los ER, te van diciendo qué tanto se propaga, mejor o peor, por decirlo así de alguna manera, el electromagnetismo en algún tipo de material. Entonces, vos mirás acá, el vacío vale 1, que es la referencia, el epsilon relativo, o sea, el epsilon vale epsilon sub 0. El aire es casi igual, fíjate que tenés 3 ceros y un 5, es muy parecido, pero después tenés otros materiales que la permitividad relativa ya cambian constantemente. Entonces, en la subunidad 2.4, nosotros vamos a estudiar qué es lo que sucede con los materiales dieléctricos, y en esos materiales dieléctricos nosotros vamos a hablar de los campos eléctricos y vamos a hablar de dos campos más que se llaman la polarización y el vector desplazamiento, que es el comportamiento ahí en donde sí vamos a tener que utilizar esta permitividad del medio, vamos a llamarle nosotros. Por ahora, la primera subunidad es solamente en el vacío. excelente, gracias. No, de nada. O sea, yo a veces uso algún disparador y les voy contando qué es lo que hay más adelante, ¿no? Siempre de la materia, está toda entrelazada, ¿sí? No es que va todo siempre entrelazado hacia cosas más adelante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos con este potencial eléctrico? O sea, básicamente esta energía está asociada a cualquier tipo de distribución de carga y básicamente estas distribuciones nos permiten generar a nosotros lo que se llaman, lo vamos a ver después más adelante, líneas equipotenciales o mapas de calor o mapas topográficos. Seguramente alguno de ustedes ya vio algún mapa, alguna vez algún mapa topográfico, alguna vez, por ejemplo. No sé si vieron o trabajaron algo. Alguno que sea civil, por ejemplo. ¿Tenemos algún civil? ¿No hay ningún civil? ¿En serio? Qué terrible. Sí, yo estoy en civil. Está bien. Ornella, ¿querés explicar qué es un mapa topográfico? La verdad que no sé porque yo hice los primeros años de ferroviaria Ajá. y todas esas materias tuve de parte de ferroviaria al principio. Ok, listo, no viste que es un mapa topográfico. Ojo, capaz que no lo dan en civil y yo estoy pensando, para mí digo, porque depende de la Tierra el mapa topográfico,
¿sí? Es una representación, en este caso, que nos permite a nosotros, visto desde arriba, no sé si alguno jugó alguna vez algunos juegos, muchos juegos tienen un pequeño mapa y te muestran un mapa topográfico, y en esos mapas te permiten a vos determinar qué lugares están a mayor altura y qué lugares están a menor altura de esos mapas. Entonces, en electricidad nosotros tenemos ese mismo tipo de mapas, solamente que en vez de ser mapas topográficos, son mapas electroestáticos, por decirlo así. Yo voy a ir marcándoles lo que se llaman las líneas equipotenciales. Las líneas equipotenciales son líneas que se encuentran a la misma, por decirlo así, potencial eléctrico, al mismo voltaje. Y básicamente ustedes lo pueden pensar si están haciendo ese paralelismo con la energía potencial. Ahí estoy casi, está en 0,27, pero está seguro. Pueden hacer este mismo tipo de pensamiento como si fuesen montañas. A mí me ayuda mucho para entender los movimientos naturales de las cargas, hacia dónde se moverían. Y después cuando hagamos problemas con energías, me sirve mucho para a veces para saber si mis pensamientos están correctos en dónde yo puedo obtener energía y en dónde no puedo obtener energía electrostáticamente hablando, o saber si ese signo está correcto o no. Entonces, yo les grafiqué acá algunos potenciales, como para mostrarles nomás líneas equipotenciales. Y uno puede pensarlo esto como si fuesen montañas, ¿sí? En este caso, la carga eléctrica positiva son montañas hacia arriba, ¿sí? En donde si yo deposito una carga eléctrica, una carga de prueba, fíjense hacia dónde me la está empujando la fuerza gravitatoria, ¿sí? Hasta que en este caso iría acá. Y las cargas eléctricas negativas como depresiones, ¿sí? Podrían ser agujeros. Y entonces siempre que nosotros depositemos una carga positiva cercana a una carga positiva, me la va a estar expulsando y me la va a estar llevando o hasta el infinito o hacia los agujeros que haya en estos tipos de mapas. Estos mapas, esta energía, no es que existe, no es que aumenta a la altura en el espacio, porque no existe ese aumento de altura, pero es una buena forma de encontrar un paralelo con estos que son los mapas topográficos que nos muestran a nosotros las diferencias de altura, de alguna forma plana, nos estaría mostrando este, esta geometría que nosotros tenemos en 3 dimensiones, y si nosotros tuviésemos una depresión sería un hueco directamente. Bueno, electroestáticamente hablando, nosotros podríamos pensar eso mismo con todos los diferentes potenciales. Lugares donde nosotros tenemos potenciales positivos son lugares donde hay energía y automáticamente todas las cargas siempre se mueven, y esto es un principio fundamental que vamos a usar a lo largo de toda la materia. Siempre el movimiento natural del universo es moverse desde donde hay más energía hacia donde hay menos energía directamente. Quedó el concepto de qué son las líneas equipotenciales y qué son los potenciales eléctricos y estos mapas Como las topográficos. órbitas, como las órbitas, ¿no? Ah, Del Sol, del Sol no, ¿no? De los planetas más o menos, o mm, a por mí no ese me último convence. comentario, o sea, supuestamente después las órbitas se iban achicando, asumo que porque el Sol tiene mayor cantidad de energía, se iban achicando eso que se iba comiendo la primera órbita que estaba más cercana, digamos. Mm, a mí no me convence, no, el paralelismo. Ok. A mí no me convence, capaz que si hay que pensarlo un poco más y refinarlo un poco más, capaz que se puede. Porque vos tenés energía potencial gravitatoria en las órbitas, pero podrías pensarlo tal vez como una energía constante, la órbita como un lugar de energía constante también. Eso podría ser una forma. Sería verdad si fuese o sea, si en toda la órbita tendrías como la misma distancia del Sol, por ejemplo, ¿no? Pero no es una elipse, es medio... No, son elipses, por eso. Y hay partes en donde te moves más rápido y Claro, partes por donde eso. te moves más lento, sobre todo en los codos de la elipse. Por eso dije que no me convencía completamente el paralelismo. Que a veces hay que Claro, refinarlas un poco la idea. Para mí el paralelismo con las montañas y los valles me parece el mejor, pero capaz que soy yo el que está equivocado. pero sí se entendía Eh, profe. ¿Cómo? Que sí se entendió lo de curvas de nivel. Genial.
Bueno, yo creo que con esto tienen todo lo necesario para hacer todas las unidades de completar estas unidades. Seguramente podemos hacer algunos problemas más antes de arrancar la semana que viene, que ya es ley de Gauss, pero por los cuestionarios de campo y potencial y de líneas equipotenciales, seguramente las pueden hacer todas las actividades. Que ahí van a terminar de reforzar bien estos conceptos. No sé si alguno tiene algunas preguntas o algo que quieran compartir. Yo tengo De, una duda vamos, de la fórmula, ¿de cuál fórmula? de la energía potencial, Ajá, la la de energía U, potencial de dos cargas o de más. sí, no, Ok, de dos cargas. de dos cargas. Este, Esta, ahí, ¿importa el signo de las cargas por o siempre supuesto es que sí. positivo? Ok, No, por supuesto que sí, importa el signo de las cargas. Por eso tenés esto acá. Cuando vos tenés dos claro. cargas positivas, ¿sí? Que esto lo vimos en este gráfico que hicimos acá, ¿sí? Vamos a resetearlo. Cuando vos tenés dos cargas positivas, la energía es positiva porque vos podés obtener toda esta cantidad de energía perdón, vos podés obtener toda la cantidad de energía cuando la carga esta se mueve para la derecha, vos estás obteniendo energía, ¿correcto? Ahora, cuando vos tenés cargas negativas, suponete que vos tenés una carga negativa ahora, ¿correcto? Cuando vos tenés una carga negativa, fíjate que la fuerza va hacia adentro directamente. Por eso lo que sería, por eso la estructura. Vos qué carrera cursás, María. Sistemas. Sistemas. Ok, capaz que en una de esas estudiabas química, ¿no? Por ejemplo, que en general es la que tiene mayor cantidad de. No importa. Por eso, por ejemplo, el átomo es una estructura estable. Si vos tuvieses protones en el núcleo y si vos tuvieses protones en los orbitales, no serían estables porque estarían todo el tiempo tratando de irse hacia afuera, porque podés obtener esa cantidad de energía. En cambio, cuando vos tenés una estructura atómica donde tenés carga eléctrica positiva y carga negativa en los orbitales, eso te da esa estructura en donde vos para arrancar un electrón de los orbitales le tenés que estar entregando energía al electrón para poder arrancarlo porque está en una depresión de energía de forma estable. Ok, perfecto. Ahí me quedó un poco más claro. ¿Sí? Cuando vos tenés una interacción entre dos cargas del mismo signo, la energía te queda positiva. Cuando tenés interacción entre dos cargas de signos opuestos, la energía te queda negativa. Ese sería como el resumen. Creo que había una pregunta de alguien más, si mal no recuerdo. Sí, ¿qué ejercicios más o menos corresponden a la 1.1 o 1.2 de la guía? Mira, cuando vos mirás la guía, yo ahora iba a cambiar el ejercicio de la revisión entre pares, porque la revisión entre pares te exige que vos ya tengas acá este lambda que vos tenés que eso lo vamos a ver en la unidad 1.4 directamente. Entonces, ¿Esto lo qué que es Perdón, no vi dónde entró. en la revisión entre pares, pero lo Ah, vemos ok. desde los problemas. Cualquier problema que vos tengas de cargas puntuales ya lo deberías poder resolver. O sea, todos los problemas que vos tenés cargas puntuales, el uno lo planteamos aproximadamente hoy entre todos. El 2 y el 3 también los podés hacer tranquilamente. El 4 yo había dicho, bueno, podría, sí, el breakout room entre que se fueron ustedes 15 y que hicimos una apuesta en común, llevó una media horita, ¿no? Pero el 4 y el 5 los podés hacer tranquilamente. Y para lo demás necesitamos esperar hasta la semana que viene te conviene. Después de la semana que viene, del martes de la semana que viene, podrías hacer toda la guía, si quisieras. Ok. Ya el martes, si vemos ley de Gauss y distribuciones de cargas, deberías poder resolver toda la guía. Pero tenés ahí algunos problemas para hacer, si Bueno, quisieras. gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más o algo? El martes es clase teórica, profe, como hoy. El martes hay clase teórica directamente. Dale. No tengo curso, así que nos dedicamos hasta que no terminemos de hacer todo lo que tengamos para ver. Lo hacemos todo ahí directamente. Excelente, profe. Buenísimo. Bueno, después ahora en un rato les subo ya las clases, así las tienen disponibles en YouTube y las slides y el pizarrón con las cosas que fueron trabajando.
Dale, nos vemos, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego, chicos. Chau, Les mando un saludo. Cualquier cosa me escriben si necesitan algo. dale.